algún momento usted ha sido testigo o a lo mejor ha hecho el gesto de silbar a una chiquilla buena moza que va en la calle y decirle mijita rica, por decirlo menos? Y algunos calificativos más, o guachita y quién fuera tal cosa, o se cayó un angelito del cielo. ¿Sabe que eso a lo mejor lo podríamos considerar como acoso sexual y no como la picardía del chileno? Claro, con eso la sacamos todos. Somos tan pícaros, somos tan hábiles, somos tan verseros, somos tan piroperos. Pero, ¿cómo se sentirán esas personas? Sobre todo si estamos hablando de chiquillas jóvenes que están partiendo la vida y a lo mejor no tienen la capacidad de defenderse, no me refiero al golpe, sino que a la personalidad de decirle, ¿sabes qué más que te has creído? Ni soy un perro ni soy un objeto. Fue una pregunta que se hizo con Textus, que realizó un estudio acerca del acoso callejero en la capital regional, en Talca. Algo que también puede afectar, si no lo ha pensado, a lo mejor a su mamá, a su hija, a su esposa. Conversemos del tema. Para eso invitamos al sociólogo Sebastián Fuentes, que nos va a explicar un poco respecto a este estudio que realizó con Textus en la capital regional. Sebastián. Buenas tardes. Agradecido por la visita y asiento, por favor. Gracias. No sé si me habré excedido un poco en los términos que ocupé cuando hablé de acoso callejero, pero de repente es un tema que uno como hombre tal vez lo toma a broma y puede ser parte de nuestra formación cultural, que nos hicieron así bien machos y de repente a lo mejor, si no el papá, por lo menos el amigo le decía, oye, no, que tenés que tirarle los corridos a la niña que va por allá. Pero ¿en qué momento perdimos el piropo galante y se convirtió en acoso callejero? Sí. Bueno, primero agradecerte que me hayas invitado a tu programa, a Contextus. Yo no creo que te haya excedido, yo creo que lo hiciste bastante gráfico en el sentido de que efectivamente pasa de que a veces el hombre no lo entendemos bien, tal vez por la forma que fuimos criados, y creemos que puede ser divertido, y son las prácticas más o menos que se van traspasando de generación en generación, pero son las mujeres las que terminan sufriendo esta equivocación que muchas veces se produce, que no se sabe que se está ejerciendo un acto de violencia sobre otra persona. Sobre todo considerando que pasa, y de hecho lo vimos en nuestra encuesta, es que muchas mujeres cuando son acosadas, cuando reciben este tipo de trato, no dicen nada o huyen. Entonces eso ayuda también al tema de que si no hay una respuesta negativa hacia la acción, a veces los hombres creen que no hay nada malo en ello. Por eso que también es importante investigarlo. Ahora, con lo que tú mencionabas, que cuando se traspasó un poco, claro, muchos dicen que tal vez este piropo, esta galantería, como dicen, como que pasó de moda un poco y se está ocupando tal vez un lenguaje soez. Pero ahí es importante señalar lo que es el acoso sexual. El acoso sexual son prácticas de connotación sexual, ejercidas por un desconocido hacia una víctima. Entonces ahí es importante hacer esa diferenciación, porque cuando a veces uno es galante y hay complicidad con la otra persona, no entrarían en la dinámica del acoso. El acoso siempre generalmente es porque produce malestar, y en ese sentido yo creo que cuando una persona desconocida le da un comentario a una mujer, generalmente termina en eso, en un malestar. Y eso me imagino simplemente, y la verdad es que de repente me ha tocado leer publicaciones de alguna amiga, básicamente en el Facebook, o de repente alguien que no conozco y que ha sacado el tema a colación. Y después he visto que hace comentarios y se han sumado el de otras personas. Lo que tú en algún momento consideraste como muy simpático, casi tallero, como el chileno picarón, tirando dentro de sus capacidades, tratando de enaltecer la belleza femenina, resulta para ellas de un nivel de agresividad que incluso puede tener consecuencias bastante profundas, y que uno a lo mejor ni siquiera lo hizo con mala intención, creo, en algunos casos. Otros, tal vez estamos hablando de conductas psicopáticas. Sí, mira, de hecho hicimos la pregunta sobre el piropo, porque es
la tipificación más difícil de evaluar. Porque, claro, en la tipificación del acoso, cuando hay tocaciones de parte íntima, creo que estamos todos claros que se está haciendo acoso. También existe, por ejemplo, el acoso en cuanto a lo audiovisual, por ejemplo, fotografías. Entonces, todas esas partes están más o menos establecidas, pero el tema de lo verbal es difícil tipificarlo, justamente porque a veces puede ser que la intención, ¿cierto? Como tú dices, que uno puede equivocarse y alguien lo interpretó de otra forma. Entonces, les preguntamos a las mujeres sobre qué era acoso y qué cosa no era acoso para ellas. ¿La respuesta de ella fue? La respuesta de ellas iba mucha unanimidad en cuanto a lo que era de contacto físico, pero iba bajando en cuanto era lo más lejano, como lo verbal, y te puedo nombrar ahí, por ejemplo, el 70% consideraba que era acoso que te silben o que te hagan sonidos con bocinas. Te estoy nombrando lo más bajo porque la otra opción era muy alta, en unánime 95%. Y el piropo era 67% consideraba que sí era acoso. O sea, también podemos verlo del otro lado, que hay un 33% que dice que no es acoso. Entonces ahí está más o menos ese grupo que puede verse representado, igual que muchos hombres que dicen que el piropo es parte un poco de lo que tú mencionabas, que la galantería, la picardía, ahí existe desacuerdo incluso en la mujer. Entonces esa parte es como, tiene una doble lectura. Talca en el último tiempo ha cambiado bastante su forma de vida. Fíjate que me tocó hace algún tiempo y creo que se ha repetido en más de alguna oportunidad el caso de una muchacha joven, de unos 24 o 25 años, que denunció haber sido víctima de un posible producto de origen centroamericano, que no me acuerdo, es Murandanga, era ese amigo, o Morondanga, Murundanga, pero que tenía una doble intención, incluso hacía la descripción del colectivo, la situación, y al poco tiempo se repitió. O sea, ¿eso ya está considerándose acoso o ya definitivamente una agresión sexual? Yo creo que claramente una agresión sexual, sí, porque tiene la intención, si no me equivoco, de generar en la víctima un estado de pérdida de lucidez. Yo lo tipificaría ya como otro tipo de delito. Recordemos que el acoso sexual son prácticas que ocurren en lugares, ¿cierto?, semipúblico o público, pero no caen en ese tipo, por lo menos las leyes que yo he estado leyendo no caben en el sentido de poder establecer ataques por medio de consumo de sustancia ilícita. Creo que no va por ese lado del acoso, por lo menos sexual callejero. No te sabría decir exactamente cuál es la figura legal, pero mira, en relación a eso, lo que te quería remarcar que me parece importante es que no existe una ley de acoso callejero. O sea, yo no conozco por qué forma hizo esa denuncia ella, que después tú me dices que la retiró. No dije que la retirara, sino que la hizo. Me tocó conocerla personalmente. Mantuvimos su reserva, fue una nota de prensa. Okay. Claro, y de hecho no fuimos los únicos, eso fue una nota que también la realizaron otros medios de la región del Maule. Fue una situación alarmante en general. Sí, claro, que podría producirse más situaciones alarmantes, pero en ese caso pudo haberlo denunciado, pero pasa que cuando te dan, por ejemplo, un piropo, ahí tú no puedes ir a ninguna parte, porque no hay una ley de acoso callejero en la cual tú te puedas acoger. Entonces nosotros les preguntamos a las mujeres si era necesaria una ley de acoso callejero, y el 95% dijo que sí. Entonces eso fue súper importante porque si tú lo cruzas con otro estudio que nosotros hemos leído, cuando tú se lo preguntas a hombres, más o menos un 35% dice que es una exageración, que no debería existir una ley de acoso callejero, pero las mujeres talquinas, donde nosotros lo aplicamos al estudio, en unanimidad creen que sí debería existir. Ahora es importante también de que hay ciertas personas que dicen de que no les parece a veces una buena idea que exista una ley de acoso callejero que pueda tipificar y ejercer grados de penalización, porque se puede entrar en un círculo de violencia en el sentido de que tú me agredes, me acosas, y yo te denuncio y te cae a ti un castigo. Claro, o sea, el peligro es entrar en una sociedad talibana, que también hay que reconocerlo públicamente. Pero fíjate que recurriendo a mis amigas, a algunas conversas que he tenido por ahí con ellas, algunas recordaban, por ejemplo, que esto del acoso callejero
se daba, como tú dices, más allá que incluso el mero acoso verbal, sino que se llegaba a situaciones explícitas. Sí. Pero, y curiosamente, o no tan curiosamente, sino que más bien lógicamente, las principales víctimas eran chiquillas jóvenes, chiquillas liceanas de enseñanza media. Más de alguna me contó en alguna oportunidad que había sufrido el agarrón de seno, sí, directamente, Ya. de tipos que van pasando por la calle, que no han visto en su vida, simplemente ven una chiquilla joven, buena moza, a lo mejor alguna un poquito más voluminosa que otra, y a la pasada. Y ellas quedan ahí. Claro. O sea, y quedan en una situación de vulnerabilidad, impotencia, rabia, frustración. No sé, pues, es como cuando te entran a robar a la casa, tú llegas y te das cuenta que te han revisado todo, te sientes absolutamente violentado o violado, como lo quieras definir. ¿Es lo que pasa con ellas? Es lo que pasa porque lo preguntamos también. Preguntamos qué sienten las mujeres que han sufrido alguna acoso. Y las características más mencionadas fueron justamente las que tú mencionaste recién, que son vergüenza, rabia, impotencia. Porque es muy común que pase esto, que se acosa incluso a menores de edad. De hecho, preguntamos cuándo fue la primera vez que las mujeres fueron acosadas. Dentro del 70% dijo que sí fue acosada. Y la edad más común es a los 15 años. Entonces pasa mucho lo que tú dices, pasa mucho que van escolares pasando y claro, de hecho hay estudios que después revisan qué pasa con esto porque te dejan marca. O sea, hay estudios que ven la posibilidad de un trauma incluso. Sebastián, ya tenemos bueno establecido, por lo que tú indicas y por el estudio, que el primer momento donde una chica puede ser acosada es a los 15 años, o sea, cuando están sufriendo cambios hormonales, cambios físicos, cuando están más bonitas que nunca. Porque es lo que ocurre con todo mamífero, con la naturaleza. que cuando son pollitos nuevos, son lindos. Sí. Después va quedando lo que queda ahora, ¿no? ¿Qué le vamos a hacer? Como nosotros. Como nosotros, que ya vamos cuesta abajo en la rodada. Pero la pregunta que te quería hacer es, ya tenemos claro que más o menos a los 15 años el grueso, pero los acosadores, ¿qué edad tienen? ¿Quiénes son básicamente, de acuerdo a los relatos que ustedes consiguieron? ¿Gente coetánea de su misma generación, de su misma edad? ¿O ya son viejotes, pasaditos, que algo está funcionando mal en sus cabecitas? Mira, la encuesta del estudio estaba dirigida a mujeres nada más. Por esta vez era... No, la pregunta es, ¿pero ellas qué relataban? ¿No se tomó esa pregunta? No, esa pregunta no se tomó. Ya. Sí, pero una buena pregunta, pero porque, bueno, también yo creo que es súper difícil identificar este tipo de personas porque, claro, la persona que es acusada, no sé si tenga el recuerdo, pero es una buena pregunta para explorar los relatos. Pero la verdad que no logramos tipificar quién es el acosador, el perfil, digamos. No lo tenemos. Pero queda abierto ahí el espacio porque si tú me preguntas ya en una forma más personal y no con datos porque no fue lo que estudiamos, yo creo que sí, que un acosador indudablemente ya desde un perfil más psicológico es una persona que tiene una perversión sexual, una perversión psicológica. Sebastián, por último y no menos importante, ya ha realizado este trabajo, ¿que cuánto duró por lo demás este sondeo? Sí, el trabajo es más o menos 2 meses, sí, más o menos desde que se parte el instrumento más o menos en febrero y después se aplica más o menos hasta marzo. ¿Quién lo desarrolló? lo solicita y qué se pretende hacer con esta información? No lo solicitaron, sino que es parte de la actividad que siempre tiene el Centro de Estudios Sociales Contextus, que es aportar con conocimiento a la región y bueno, también a la temática del país. Entonces de vez en cuando se hacen estudios en temáticas que están en boga. Y la idea después, cuando una vez se lanza, es poder generar, en este caso yo creo que conciencia y educación, porque se ha difundido, de hecho ustedes mismos nos están permitiendo difundir esta información, entonces ir por ese lado, por la educación, para poder producir un cambio cultural en la medida de lo posible. Así que bueno, la gente queda invitada a poder descargar el estudio en contextustalca.cl, también lo pueden buscar en Facebook a través de buscar en el buscador Contextus. Y quedamos abiertos al debate. Somos materia dispuesta si en las posibles que nos quieran llamar, tal vez nos están viendo universidades,
para poder ir generando educación y conciencia. Eso es un tema bien importante porque no sacamos nada con tener un estudio que nos indica que el 68,6% considera que un piropo es respetuoso o que el 50% de las personas que han sido acosadas tiene menos de 15 años. O sea, eso pasaría a ser simplemente un dato estadístico, Claro. letra muerta. O sea, con esto hay que hacer algo más firme. Sí, total. Y de alguna manera empezar a remover conciencia y ponerle, como decía mi abuelita, los puntos a las IE, pues, mijo. Claro, porque la idea no es nunca hacer un informe y luego guardarlo en el escritorio y que quede ahí. Creo que la idea es que podamos aportar y de hecho justamente el Cernameg incluso hizo eco del estudio. Entonces, por ese lado va aportando, porque ellos publicaron el estudio y agradecieron a Contextus poder ayudar a crear conciencia. Entonces, la idea es ir ahí generando redes, haciendo sinergia entre todas las instituciones que están en la materia para poder hacer algo, poner los puntos sobre la I, es como dices tú. ¿Sabes? Te voy a contar algo personal. Ya. A mí el tema este del acoso sexual me molestaba un poco, ¿Ya? pero nunca lo he tomado así como tan profundamente. Me pasa lo mismo que a ti. Pero, ¿sabes? A mí hubo una cosa en mi vida personal que me cambió la visión o el chip. Hoy día soy papá de una hija, de una pequeñita que tiene 2 años. Y de repente, como papá asustado, pienso, no quiero que a mi hija llegue un tal y por cual y la acose. Quiero que tenga las herramientas para defenderse y que no esté en una sociedad que vea esto como normal y cuando claramente el tema se está saliendo de madre hace rato. Por lo tanto, te invito, Sebastián, a que invites nuevamente a la gente a descargar este archivo, en qué parte y dónde comunicarse con ustedes. A mi cámara ahí. Ah, su cámara, todo suyo. Ingresen a www.contextustalca.cl y ahí van a encontrar este estudio, incluso otros más, pero en primera fila van a encontrar este porque fue el último. Y en Facebook les recomiendo buscar a Contextus en el buscador y ahí van a encontrar Centro de Estudios Sociales Contextus, porque ahí siempre estamos publicando lo que viene y también aprovechen de debatirlo ahí, porque Facebook siempre se puede comentar, así que también les recomiendo dejar su idea y comentario, nosotros lo vamos a estar leyendo y respondiendo. ¿Ya está más o menos claro lo que viene el próximo estudio? Sí. ¿Sobre qué sería? Redes sociales. Caramba, Caramba. ahí van a volar plumas. Sebastián Fuentes, sociólogo, representante de Contextus, te agradezco haber tenido el tiempo de venir a conversar con nosotros y hablar un poquito. Y ojalá que sigamos discutiendo qué es un piropo caballeroso y qué cosa pasó a ser ya acoso sexual callejero. Y con esto nosotros estamos llegando también al final de otra edición de Canal Ciudadano. Recuerden, es un espacio abierto al debate, es un espacio para conversar sobre lo que a ustedes y a nosotros nos importa de verdad. No tiene otra pretensión que eso, simplemente un espacio de diálogo. Buen debate, buena conversa, como dice don Cote Evans ahí en El Conquistador. La cosa es que nos pongamos de acuerdo o no de acuerdo, pero nos escuchemos y por supuesto nos sigamos viendo. Nos encontramos en otra edición. Por acompañarnos, gracias. Hasta la próxima.